Muy bien, ya hemos aprendido algo básico de cómo es para comprar por Alibaba y hemos visto también cómo podemos encontrar proveedores confiables. Si es primera vez que ves este video, te invito por acá para que puedas visualizar los videos que anteriormente he colgado donde enseño a cómo poder encontrar proveedores y asimismo cómo comprar por Alibaba. De hecho, al principio es un poco complicado, ya que cuando somos primerizos tenemos ese temor de poder invertir nuestro dinero o pensar que nos van a engañar o nos van a estafar. ¿Ok? Pero yo les he mostrado de una manera básica y simple cómo ustedes pueden comprar, cómo pueden ustedes encontrar proveedores de cualquier producto que estén buscando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amador Martínez y en este video te voy a enseñar desde el principio cómo vas a hacer tu importación hasta cuando va a llegar a la aduana peruana, ¿ok? Este curso gratuito que les voy a enseñar aplica para cualquier país, ¿ok? Lo único que va a cambiar son las reglas del juego, tanto de la aduana de su país como también de la superintendencia que regularice en este caso los pagos. En el caso de Perú está la SUNAT y en el caso para las mercancías está la aduanas, ¿ok? Simple y llanamente debemos saber las reglas del juego de cada entidad y según eso poderlo aplicar de manera correcta para no tener problemas, ¿ok? Para eso es este curso, para que aprendas a no cometer esos errores que por lo general siempre se cometen y a las finales uno termina pagando más de lo adecuado. Muy bien, en este video trata de hacer apuntes lo más posible que puedas. Agarra un cuadernito, agarra tu lapicero y empieza a escribir que toda esta información que te voy a obsequiar, de las cuales vas a aprender y te voy a enseñar, te van a servir a futuro, ¿ok? Ponlo en práctica, aprende, estúdialo bien y cualquier asesoría personalizada que tú desees, estaré dejando en la caja de comentarios mi número personal para que me puedan ubicar, ¿sí? Y si también tienen algún comentario adicional sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, no se olviden de escribir sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, que en la brevedad posible estaré respondiendo. Si les gusta este video y este contenido, no se olviden de darle like y suscribirte para más contenido. Así que vamos con el video. Muy bien, estamos en la primera parte. Aquí y en los próximos videos vamos a hablar del paso a paso, ¿ok? Y básicamente lo que vamos a ver en los próximos videos tiene que ver con, número uno, el proceso exacto de una importación, que te lo voy a mostrar con un gráfico, y vamos a ver cuáles son esos pasos que tenemos que dar. Pero antes vamos a revisar un poquito de jerga aduanera. Vamos a aprender algunos términos que nos van a ser de muchísima utilidad. En primer lugar, el exportador. Ojo, al exportador, es decir, al que te vende a ti el producto, se conoce también como el vendedor, ¿ok? También se le conoce como el proveedor y también se le conoce, muy importante, como el embarcador, porque él es el que embarca la mercancía, ¿ok? O su equivalente en inglés, que es shipper. Muchos operadores de comercio, cuando tú los llames, por ejemplo algunas empresas de entrega rápida, cuando tú los llames, se van a dirigir al exportador o a tu proveedor como el shipper. No te van a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nombre del shipper? Entonces tú ya vas a saber que
que te están hablando del exportador o tu proveedor, ¿ok? Hablando del importador, ¿cómo se nos conoce a nosotros? Bueno, como importador, nosotros somos, nuestra naturaleza, nosotros somos el comprador, ¿verdad? Al igual que el exportador es el vendedor, nosotros somos los compradores. Pero también, muy importante, se nos conoce como los consignatarios, ¿ok? Y también eso te va a ocurrir mucho, que de repente cuando hagas una llamada a una empresa de entrega rápida, te van a decir, señor, dícteme su número por ejemplo, de rastreo, y luego te van a preguntar, señor, ¿y quién es el consignatario? ¿O cuál es el consignatario? Bueno, ahora ya sabes, el consignatario es el importador. En este caso tú o tu empresa, ojo, si es a nombre de empresa, es la empresa. Y número 3, vamos a hablar acerca de el arribo. ¿Qué cosa es el arribo? Miren, en términos sencillos, el arribo es la llegada de un avión al puerto de destino. Cuando tu paquete está llegando al Perú en un avión X y ese avión llega aquí, aterriza aquí a suelo peruano, en el puerto, en este caso Jorge Chávez, a eso se le conoce como el arribo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Te presento, ¿ok?, el proceso simplificado de una importación. Mira, yo estoy buscando mucho material y este es un material muy sencillo que vamos a utilizar porque entender el proceso de una importación es muy, pero muy importante, ¿ok? Y aquí yo te estoy presentando un proceso simplificado, es decir, está muy, pero muy simple, muy sencillo de aprender. Sin embargo, tiene todo lo que es más importante, ¿ok? Mira, mucha gente entiende algunas de las partes que hoy te voy a mencionar, pero la idea es que tú tengas el panorama completo, ¿ok? Una importación, ojo, inicia al momento de la compra, ¿ok? Al momento en que tú haces el pedido, allí se inicia la importación. Mucha gente cree que el proceso de importación inicia después, cuando llega aquí al país. No, eso no es así. El proceso de importación inicia al momento de la compra. En el pasado, cuando tú hacías una operación de importación, las normales, por ejemplo, estos procesos de compra eran procesos en los que había mucha cercanía, ¿verdad? Incluso uno tenía que viajar o tú viajabas al país donde ibas a hacer la compra, o ellos viajaban a ti, o se encontraban en algún país intermedio y cerraban el trato, ¿verdad? Hoy, gracias a Internet, estos procesos, ¿ok?, en el que tú realizas un pedido, ¿verdad?, a un exportador en cualquier parte del mundo, ya gracias a Internet se han simplificado un montón. Y por ejemplo, mucha gente no sabe que cuando entra a una página web del extranjero y le da clic en comprar, automáticamente ya se está convirtiendo en un importador. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, ¿ok? Hoy, gracias a Internet, tú puedes explorar una enorme y vasta cantidad de empresas, de proveedores de todo el mundo entero, y en el momento en que ingresas a su tienda y en el momento en que compras, sin saberlo, incluso tú ya te estás convirtiendo en un importador, ¿ok? Por eso es importante lo que ocurre aquí al momento de la compra. Una vez que tú haces la compra, digamos que ya la hiciste, ya concretaste, el proceso de importación, o mejor dicho, todo lo que sigue sería lo siguiente: es que la empresa envía tu orden a su almacén para que del almacén del exportador, en este caso, ¿verdad? Ya hablamos que el exportador es el exportador envíe la mercancía que tú has pedido y la pueda embarcar, ¿ok? Ahora, lo que mucha gente no sabe es que cuando se hace una importación, ¿verdad?, y cuando el exportador se dispone a enviar tu mercancía, eso primero pasa por un proceso ante aduana, y por eso aquí tú ves en la tercera parte de este proceso, ¿ok?, que está la aduana. Esta aduana es la aduana del país de origen, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando en China, esta es la aduana de China. Todo paquete, toda mercancía que sale de cualquier país de forma legal, que ya hemos hablado que en este caso eso es una exportación también, la forma legal que sale una mercancía de un país, tiene que pasar por aduanas, ¿ok? La buena noticia es que los procesos de exportación son más sencillos que los procesos de importación. Es decir, ¿por qué digo la buena noticia? Porque por aquí, por esta aduana de origen, tu mercancía va a pasar más rápido, ¿ok? Obviamente tú estás llevando este curso porque yo también te voy a enseñar cómo hacer para que aquí en Perú pase más rápido. Pero hablando en términos generales, los procesos de aduana de exportación son mucho más ágiles, porque obviamente a todos los países les conviene vender, ¿no? Muy bien.
Una vez que tu envío pasa por aduana, ojo, recién una vez que la aduana le da el ok y sale la mercancía de tu país o está lista para salir, ahora sí ingresa esta otra parte del proceso de una importación, que es el transporte internacional. Y hemos hablado que en una microimportación vamos a utilizar el transporte aéreo. Pero antes de que llegue al avioncito, tu paquete previamente ha venido desde el almacén, ¿verdad?, del exportador hacia, dependiendo del país, ¿no? Puede haber pasado primero por un trámite ante la aduana y luego se tiene que transportar hasta el aeropuerto, ¿no? Dependiendo del país, repito, porque algunos procesos son ya automáticos y el exportador hace el proceso, por ejemplo, en línea en su país, y luego ya el paquete sale de su almacén y es en un camión o en una unidad de transporte hasta el aeropuerto donde se embarcará tu envío, ¿ok? Entonces, esta parte del transporte internacional es muy importante, ¿ok? En esta parte ocurren muchas cosas, muchos procesos, y entre ellos el más importante es que el transportista, ojo, el transportista va a emitir un documento, vamos a hablar más adelante sobre documentos, pero va a emitir un documento, ¿ok?, de transporte que se llama la guía aérea, en este caso, cuando hablamos de transporte aéreo, que contiene información muy valiosa de tu envío, ¿ok? Repito, vamos a hablar más adelante de documentos y vamos a hablar de la información que se necesita. Pero esa información, con ese documento, viaja tu paquete y finalmente va a llegar al país de destino, ¿ok? Una vez que se da el arribo, que ahora tú ya sabes qué cosa es el arribo, ¿verdad? El envío, antes de pasar a tus manos, tiene que pasar, al igual que cuando salió del país de origen, pasó por aduana, aquí también tiene que pasar por nuestra aduana, en este caso la aduana peruana. Aquí ocurre el proceso de desaduanaje. Vamos a hablar también de este proceso, ¿ok? Una vez que el envío pasa por el proceso legal ante aduana y concluye, ¿ok?, y ya tu envío está desaduanado, o también se le conoce como liberado, ¿ok? En otras palabras, cuando la aduana ya le dio el ok para que tu envío ya está legal, ingrese legalmente al país, entonces ya tu envío puede salir del almacén en el que se encuentre, que normalmente es un almacén temporal de la misma línea aérea, normalmente digo, y ya finalmente te será entregado a ti el importador en tu dirección, en tu empresa, en tu oficina o en tu domicilio, ¿ok? Entonces, muy importante, en este proceso, que repito, es un proceso simplificado de una importación, ¿ok? Hay tres momentos muy importantes, ¿ok? El primer momento ocurre al momento de la compra, ¿ok? Este momento es clave. Si aquí algo sale mal, el resto de operación, y sobre todo cuando llegue aquí, todo va a salir mal, ¿ok? El segundo momento más importante es el transporte internacional, cuando finalmente tu envío está camino a su destino. Y el tercer momento más importante es cuando está aquí en la aduana. Mucha gente se enfoca en esta parte, sin embargo, aunque es importante, repito, todo empieza aquí, al momento de la compra. Si algo se hace mal aquí, entonces aunque aquí todo salga bien en el punto número 2, cuando llegue aquí habrá problemas, ¿ok? Por supuesto, yo te voy a enseñar cómo hacer para que no tengas esos problemas, pero es muy importante que tengas esto claro. ¿Por qué te digo estos tres momentos clave? Porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos, en las próximas clases, ¿ok?, tiene que ver justamente con el paso a paso para poder hacer una importación. Yo te voy a revelar cuáles son los tres pasos para poder importar con éxito. Y estos tres pasos están enfocados cada uno en cada uno de los puntos críticos de este proceso de importación. Por ejemplo, en el paso 1 vamos a ver cómo comprar y cómo instruir sobre todo al exportador, que es algo que anteriormente te he mencionado. Cada paso, si te fijas, tiene una acción dual, es decir, hay dos acciones que hacer en cada paso. No se trata solo de comprar, se trata de comprar e instruir. En el paso número 2 hay que hacer el rastreo y hay que contactar al transportista. Repito, en breve te voy a dar mayores detalles. Y en el paso número 3 hay que desaduanar y hay que confirmar, ¿ok? Vamos entonces al próximo video donde te voy a señalar el paso número 1. Muy bien, vamos a ver entonces el primer paso. Este primer paso nos dice que hay que comprar e instruir. Cuando nosotros hacemos la compra, naturalmente nosotros primero elegimos al proveedor,
recuerda que en el módulo número 5 nosotros vamos a ver todo sobre proveedor, cómo elegir un proveedor de confianza y qué cosa tenemos que hacer, ¿ok? Ahora nos vamos a enfocar en el paso a paso. Y claro, cuando uno hace una importación y, por ejemplo, elige el proveedor y efectúa la compra, habíamos dicho, allí se inicia el proceso de importación. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento en que realizamos este primer paso. Pero, como también te había dicho, el paso 1 es un paso, cada uno de los pasos son pasos duales. En primer lugar, dice comprar. Y segundo, hay que instruir. Hay que especificar las instrucciones al vendedor. Exactamente qué lo vamos a ver en estos momentos. En primer lugar, mucha gente siempre me contacta y me dice, Jorge, ¿cómo hago para evitar tantos trámites y papeleos con la aduana? ¿No? Y sucede que en realidad cuando uno hace mal este paso, el paso número 1, se cometen o se suelen cometer los siguientes errores. Número 1, no se elige a un proveedor serio y de confianza. Tú vas a poder hacerlo bien gracias al módulo 5. ¿Ok? Otro error que se comete aquí es que no se consignan todos los datos necesarios al momento de hacer la compra. Y ahora te voy a revelar cuáles son, pero ese es un error muy común. Otro error que se comete es no darle instrucciones al vendedor y al exportador, porque como ya te había mencionado antes, esto la mayoría ni siquiera tiene idea. Ahora, lo que la mayoría de la gente no sabe es que cuando comete estos errores, aunque sea por inocencia, es decir, cuando no eliges el proveedor de confianza, cuando no consignas todos los datos necesarios al momento de hacer la compra, cuando no das instrucciones al exportador, vas a tener que hacer más trámites y más papeleos. En la medida en que tú hagas bien el paso número 1, te vas a evitar todos esos trámites engorrosos y esos papeleos innecesarios, ¿ok? Las importaciones simplificadas son simplificadas, de hecho, las microimportaciones son más sencillas, sus procesos son más sencillos y los trámites son más sencillos, como te los voy a explicar, como te los voy a continuar explicando. Sin embargo, si en el paso número 1 no se hacen, se cometen estos errores, entonces te vas a llenar de trámites que te puedes evitar si es que lo haces bien. Jorge, entonces, ¿cómo es el paso 1 bien realizado? En primer lugar, al momento que tú haces la compra, ojo, al momento que tú haces la compra, debes consignar todo lo siguiente. Número 1, debes indicar tu nombre completo tal cual figura en tu número de DNI o en tu RUC, en tu carnet de extranjería o en tu pasaporte. Esto, por supuesto, si haces una importación a tu nombre, ¿verdad? O también si el negocio, si tienes un negocio de persona natural con negocio y el negocio está tu nombre, entonces tiene que estar tu nombre completo tal cual tu RUC. Y si eres un importador como empresa, como persona jurídica, entonces el nombre completo de tu empresa tiene que estar tal cual tu RUC. Esto es muy importante. Mucha gente dice, tiene un poco de reservas, no poner su nombre completo. Mira, la verdad te digo una cosa, cuando tu envío llega aquí al Perú, antes de ser desadonado, tienen que averiguar quién eres tú, sí o sí. No se puede poner simplemente, está llegando un paquete a nombre de Juan Pérez. Te soy aquí honesto y sincero, aquí entre nos te lo cuento. Hace 20 años, algunos lo hacían, ¿ya? Pero ahora todo está mucho más controlado y en realidad legalmente no se debe identificar completamente al consignatario, ¿ok? Así que no escatimes en poner tu nombre completo, o si eres una empresa, tu razón social completa, repito, tal cual figura en tu RUC, o si lo haces como persona, tal cual figura en tu DNI o en tu carnet de extranjería, en tu pasaporte, ¿no? Entonces, como figura ahí, si tienes 5 nombres, coloca tus 5 nombres. Si tienes tus apellidos son compuestos, coloca tus apellidos compuestos, ¿ok? Repito, esto es muy importante porque si no se identifica al importador, simplemente no se puede hacer el proceso de desabonaje y tu envío va a quedar, va a tener problemas porque no se va a poder desabonar, no se puede iniciar el proceso, ¿ok? Número 2, hay que consignar el número de documento de preferencia. ¿Ok? Esto sobre todo, vamos a verlo más adelante, sobre todo en la factura. ¿Ok? Vamos a hablar de documentos más adelante, pero hay que indicar el número de documento. Es decir, si eres persona, estás importando como persona natural sin negocio, hay que poner tu número de DNI, hay que poner tu carnet de extranjería o hay que poner tu pasaporte. ¿Por qué? Porque cuando las empresas hacen el proceso de importación a tu nombre, ¿verdad? Lo primero que van a hacer y necesitar luego de tu nombre es tu número de documento de identidad para que eso concuerde, ¿verdad? Y se verifique con los sistemas de la aduana y la SUNAT.
Si solamente está tu nombre colocado y no está tu número de documento, tu DNI o tu RUC, ¿qué van a hacer ellos? Van a buscar en el sistema hasta encontrar tu RUC o hasta encontrar tu DNI. Sin embargo, si tú le colocas desde un inicio tu número de documento, ya vas a evitar ese proceso de búsqueda. Tú no sabes, pero en cada empresa es distinto y cada empresa puede tener un proceso que puede ser o muy largo o muy corto, entre en que dividen a los que ya tienen identificados y a los que todavía no. Tú no quieres estar en la lista de los que no han identificado todavía. Si tú quieres estar en la lista de los que corren más rápido sus procesos ante aduana, entonces lo que tienes que hacer es facilitarle la tarea al momento de identificarte. ¿Ok? Número de documento, repito, tu RUC, tu DNI, etcétera, etcétera. Ahora, el tercer dato que hay que consignar, tu dirección exacta. Hay que consignar tu dirección. Esto parece obvio, ¿ya? Esto parece muy obvio, pero mucha gente comete el error de poner su dirección tal cual ellos conocen que es su dirección, pero resulta de que al momento de hacer el reparto o la entrega, ¿verdad? Tú sabes que estamos en Lima y Lima ha crecido tanto, bueno, y en el Perú en general, en el Perú que sigue creciendo siempre, todos los días. Para ti, tu dirección puede ser muy familiar, es decir, de repente tú me dices tu dirección en un segundo y para ti es muy familiar, pero yo te voy a preguntar, ¿y eso en dónde queda? ¿Y en qué avenida queda? ¿O por qué sector queda? ¿Me dejo entender? Es decir, para ti tu dirección puede ser muy familiar, pero para mí no. Tú tienes que pensar, al momento de poner tu dirección exacta, tienes que pensar que le estás dando tu dirección a una persona extranjera. Imagínate que le estás dando tu dirección a un, no, digamos, ese es un ejemplo, hermano. Digamos que le estás dando tu dirección a un gringo, ¿ok? Y si le das tu dirección a un gringo, tienes que darle la dirección lo más exacta, completa y detallada que puedas. ¿Por qué razón? Porque cuando llega aquí el paquete a destino, ¿ok? Si la unidad de transporte, los que se encargan ya del reparto, ven tu dirección y es muy general, muy generalizada, no está detallada, no está exacta, ¿qué crees que van a hacer? No va a salir el reparto. Lo van a mandar a un área para que se comuniquen contigo, a ver que te brinden referencias para tu dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú quieres que tus envíos demoren? Claro que no. ¿Tú quieres que haya más trámites y te llamen y procesos que se demoran? Por supuesto que no. Tu dirección debe estar exacta, lo más exacta que se pueda. Y si puedes poner referencias, mejor. Hay algunos que en su dirección ponen, ¿no? Dirección Avenida La Paz 451, departamento 304, valga la redundancia, piso 3, timbre derecho, ¿no? Eso en España me pasaba mucho cuando yo trabajaba para, para unos clientes que tenía que hacer llamadas allá en España. Me pasaba que ellos ponían timbre derecho, timbre izquierdo, timbre superior, timbre inferior, ¿no? Una cosa así. Entonces imagínate tú, así de detallado si es necesario. Si tú vives en zonas donde son manzanas con lotes, muy importante la urbanización, o si es zona 1, zona 2, a veces es lote, etapa 1, etapa 2, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás cerca de una avenida, a media cuadra de la avenida tal, cruce la avenida tal. Me dejo entender, ¿no? Creo que esto ya quedó muy claro. Es para temas de dirección y para que al momento de que se entregue no tengas ningún problema. Y por supuesto, esto también tiene que ver porque toda esta información, ojo, viaja alrededor de los sistemas de la aduana y toda esta información se declara además ante la aduana. Entonces, todo tiene que estar bien realizado. ¿Ok? Vamos entonces a la segunda parte que dice que hay que instruir. Jorge, ¿qué cosa tengo que instruir al proveedor? Hay que instruirle, ojo, en primer lugar, con respecto a que ellos te hagan llegar su factura, ojo, con el valor real, con el valor que tú pagues realmente, valga la redundancia. Muchos chinos, sobre todo, aunque hay en otros países también, muchos chinos tienen la mala costumbre de declarar valores menores y de hecho algunos importadores creen que esa es la solución al problema. No, no hagas eso tú, ahora te lo estoy diciendo, ojo, muy importante. Más bien pídele que declaren tu factura con el valor que tú has pagado, con el valor real. Esto te va a evitar una enorme cantidad de problemas, incluso de multas. Vamos a hablar más al respecto de esto en el módulo número 3, ¿ok? Pero te lo digo desde ahora. Pídele al proveedor, instrúyele a que te emita la factura con el valor real. En otras palabras, con el valor que tú has pagado. ¿Ok? También pídele que te envíe la factura con el transporte que has pagado, si es que lo has pagado, porque a veces algunos hacen importaciones con flete gratis, ¿no? O free shipping, donde no pagas nada de transporte.
Algunas compras pequeñas tienen esa ventaja. Entonces, ya, no hay problema. Pero si tú pagaste por un transporte, no importa si pagaste $10 o $20, pídele al transportista, pídele al vendedor, al exportador, que lo coloque en la factura. ¿Ok? Entonces, si tú pagaste $200 por un artículo y pagaste $50 por transporte, dile que lo coloque también. ¿Ok? Repito, esto te va a ahorrar un montón de trámites innecesarios en el caso de que haya una observación por parte de la aduana. Más adelante vamos a hablar acerca de este punto con mayor detalle. ¿Qué cosa más? Hay que instruir al vendedor sobre lo siguiente, sobre tu dirección legal. Esto va, ojo, para las empresas. ¿Ya? Si tú importas como empresa, a veces tú tienes tu dirección legal, ¿verdad? Tu domicilio fiscal, pero a veces tu importación tú vas a pedir que se entregue no necesariamente en tu dirección legal, en tu domicilio fiscal. A veces vas a querer que lo entreguen en tu almacén o en otra dirección, ¿verdad? Bueno, la dirección que yo te había enseñado en el paso aquí, en este punto, cuando te dije al momento de la compra, que pongas tu dirección exacta, esta es la dirección de entrega del paquete. ¿Ok? Aquí tienes que poner la dirección donde se va a entregar. Pero esta otra dirección que yo te hablo es tu dirección legal. Es decir, la que está consignada en tu RUC como tu dirección legal. Esta dirección, ¿ok? De preferencia debe estar en la factura. De preferencia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque eso es parte de tu identificación fiscal. Es decir, van a verificar tu RUC, van a verificar tu información, ¿verdad? Tu razón social y también van a verificar tu dirección legal. Entonces es recomendable que en la factura, ojo, no en la entrega, porque en el momento de la entrega tú siempre te piden ahí tu dirección de entrega y ahí vas a poner la dirección anterior, exacta y todo. Esto, lo que estoy hablando es para que lo coloquen en la factura. Si es que tú eres empresa y tu dirección legal es distinta a la dirección donde se va a hacer la entrega, de preferencia instrúyele al vendedor de que en la factura coloque tu dirección legal. Y ya está. Listo. Esto es el paso 1 bien realizado. Muy bien, hemos hecho ya el paso número 1. Vamos a continuar con el siguiente paso, que es el paso número 2. Y en este paso consiste en rastrear y contactar. ¿Ok? Vamos a aprender en este segundo paso la importancia de rastrear lo que es la salida y el arribo de la mercancía. Y vamos a ver por qué también es importante contactar al transportista. ¿Ok? Algo que mucha gente una de las razones por la que la gente siempre me contacta es para preguntarme, Jorge, ¿cómo hago para poder evitar que mis envíos demoren cuando están en la aduana? ¿Cómo hago para prevenir demoras en la aduana? Bueno, muchas de las cosas que vamos a ver en este paso, ¿ok? Tiene que ver precisamente con algunos errores que se cometen en este segundo paso y que al cometerse, ¿ok? Provocan demoras en el proceso de desabonaje. ¿Ok? Y estos errores tienen que ver puntualmente con el hecho de no rastrear la salida del envío, no rastrear el arribo de ese envío y no contactar ni enviar información o documentación al transportista. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo en mayor detalle. Pero algo importante que quiero decirte. Mira, mucha gente no tiene en cuenta esto que ahora te voy a mencionar. Y es el hecho de que, ojo, el transportista será quien cuide tu paquete. El transportista será quien, de hecho, te entregue tu paquete. Y por muy obvio que suene, ¿ok? El hecho es de que muchas personas, muchos importadores, incluso con experiencia, se enfocan bastante en desarrollar una muy buena relación con el proveedor, pero descuidan su relación con el transportista. Y ojo, hay que desarrollar una buena relación con el proveedor, claro que sí, pero si tú le compras, por ejemplo, a un chino o a un americano en Estados Unidos y tú tienes una muy buena relación con él, ¿quién crees que te va a traer tu paquete aquí hasta Perú, hasta Lima o hasta Huancayo o hasta Loreto, donde quiera que estés? Obviamente, él no te lo va a traer, por mejor relación que tú tengas. El que te lo va a traer es el transportista. Y otra cosa que la gente no sabe es que el transportista será o hará la función como si fuera tu agente de aduanas. Ojo, ya sabemos que en una microimportación, ojo, no necesitamos un agente de aduana, ¿verdad? Pero sí se necesita hacer un trámite entre aduanas. ¿Y quién crees que hace ese trámite?
el transportista. Por lo tanto, él actuará como si fuera tu agente de aduanas. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres que haga el trámite de aduanas este transportista? ¿Como si fuera tu amigo o como si fuera tu enemigo? ¿Cómo quieres que cuide tu envío, tu importación? ¿Como si fuera tu amigo o como si fuera tu enemigo? Imagínate tú que le das un paquete muy importante a tu mejor amigo y le dices, un favor, llévamelo a este lugar, pero por favor cuídalo como oro. Es muy importante. ¿Qué cosa crees que va a ser tu mejor amigo? No, pues lo va a cuidar, pero así como si fuera, no sé, cristal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese mismo paquete cae en manos de tu enemigo? O cae en manos de alguien a quien tú trataste mal, a quien tú humillaste o a quien tú ofendiste. O sea, obviamente ese paquete le va a pasar cualquier cosa, ¿sí o no? Bueno, utilizo esta analogía porque mucha gente no es consciente, muchos importadores no son conscientes de que el transportista, ojo, será tu socio. ¿Ok? Sin importar si fuiste tú quien lo elegiste o si te lo impusieron, porque hay algunos proveedores que trabajan ya con algunos transportistas y no trabajan con todos. Entonces, sin importar eso, el transportista también será tu socio, al igual, ojo, que el proveedor, porque será él quien finalmente cuide tu paquete, lo transporte, haga el trámite ante la aduana y finalmente te lo entregue en la puerta de tu casa o de tu oficina o de tu almacén. ¿Ok? Por ello es importante desarrollar también una muy buena relación con el transportista. ¿Ok? Y ojo, algo que hay que tener en cuenta que puede ser muy obvio. Las empresas de transporte, ¿ok? O las organizaciones que se dedican a esto, detrás, la verdad de las cosas es que nosotros no tratamos con empresas. Nosotros tratamos con personas, ¿sí o no? Es decir, si tú traes algo por DHL, no, tú no vas a tratar con el dueño de DHL. Obviamente que no, tú vas a tratar con las personas de atención al cliente de DHL. Si tú traes algo por Serpos, tú no vas a hablarle al jefe de Serpos. Tú vas a tener una relación o un trato, ¿ok? Comunicación con las personas que te atienden en el teléfono o con las personas que te atienden en la oficina. Son personas. Al final de cuentas, nosotros tratamos no con empresas, tratamos con personas que representan a estas empresas. Y es muy importante recordar que estas personas, ¿okay? Al igual que nosotros, ¿okay? Al igual que nosotros, todo el día esas personas reciben ciertos tratos. Entonces, si esas personas reciben un trato profesional, ¿cómo crees que te van a tratar? También de forma profesional. Pero sin embargo, si estas personas reciben un trato de alguien, un trato no profesional, de hecho un trato hostil, ¿verdad? O un trato injusto, y de hecho hay personas que incluso te gritan, etcétera, etcétera, ¿cómo crees que esa persona va a reaccionar? ¿Cómo crees que esa persona te va a tratar tu envío? Aunque tú la obligues, porque tú puedes decir, no, que yo he pagado, que esto, que el otro, y tú estás en la obligación. Sí, claro que sí, está en la obligación de hacerlo. Pero si también por él o ella pudiera hacer algo para que algo le pase a tu envío, lo va a hacer, créeme. Así como el mozo, ¿verdad? Que le escupe en la comida a la persona que lo trató mal, que lo gritó, que lo humilló. Bueno, en este mundo es exactamente igual. Y es como en cualquier negocio. Entonces, si eres consciente de que el transportista se va a ser tu socio, ¿ok? Tú decides si quieres que este socio sea tu amigo o tu enemigo. Yo, como política personal y como sugerencia, por supuesto, a ti te recomiendo que lo trates como si fuera tu amigo. Mucha gente se queja, por ejemplo, de Serpos, ¿ya? Dice que Serpos es lo peor. Bueno, sí, ser lento, que todo. Bueno, sí, Serpos es lento, porque claro, es un servicio gratuito o muy barato, entonces se demora su tiempo. Mucha gente se queja, no, que lo de Serpos son terrible, no tienen trato al cliente, etc. Bueno, cuando uno contrata una empresa de entrega rápida, esas personas están entrenadas y tienen un protocolo para que te traten lo mejor posible. Pero aún así hay personas que a esas empresas de entrega rápida los tratan mal, ¿no? Bueno, pero cuando uno va a hacer post, ahí el trato es diferente, porque claro, allí ellos, aunque puedan tener protocolos, ellos ya, ¿no? Es una empresa del Estado, entonces ellos ya no necesariamente vas a encontrar, perdón, ahí un trato a uno en tema de servicio al cliente. Pero si tú como política personal tienes el hecho de tratar de forma profesional, porque recuerdas que el transportista, aunque tú ya lo hayas elegido o no, es tu socio, ¿cómo crees que lo vas a tratar? Pues lo vas a tratar muy bien, con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha profesionalidad. Mira, yo por ejemplo, en Serpos, el muchacho que me trae a mí los envíos, o sea,
O sea, tú no sabes, el muchacho es feliz cada vez que viene a dejarme mis envíos. Yo incluso recibo llamadas con anticipación de cuándo va a llegar mi envío. O incluso si por A o B no estoy, ellos me avisan cómo podemos hacer para solucionar el problema. Es decir, yo recibo un trato muy personalizado como normalmente se suele recibir en una empresa de entrega rápida por la que uno ha pagado. Y yo recibo ese trato, por ejemplo, por los repartidores que me traen a mí en Serpos. Incluso cuando los cambian, se pasan la voz y dicen, oye, por si acaso, esto es importante, ¿no? Eso es obvio también, ¿no? Si tú tratas bien a una persona, cuando esa persona hable de ti, ¿cómo crees que va a hablar de ti? Va a hablar maravilla. El otro día hubo un cambio de repartidor y el repartidor me llamó, el repartidor me solucionó el problema y me trató casi igual como el otro repartidor. Entonces, eso no lo logré yo en un día, sino con el tiempo, de forma constante. Yo al tratarlo de forma profesional, de forma respetuosa, no te digo que tienes que ser pues un patero, que tienes que ahí, no sé. No, simplemente tratando a las personas bien, recordando que son tus socios y tus amigos. ¿Cómo tratas a un amigo? Pues lo tratas bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya depende de ti, pero yo recomiendo que si vas a dedicarte a este mundo de las importaciones, a este mundo del comercio exterior, es mejor tener a personas de tu lado que personas en tu contra, ¿sí o no? Bueno, lo que sí te puedo decir es que sin importar la empresa de transporte que traiga tu envío, si tú desarrollas una muy buena relación, créeme, ellos van a cuidar tu paquete, ellos van a hacer lo mejor posible para desarmar tus envíos lo más rápido posible y pues vas a tener incluso trato preferencial como yo, incluso que gente me trata muy bien en Serpos sin necesidad de que yo haya contratado una empresa de entrega rápida para recibir ese tipo de trato o incluso algunas preferencias que tienen conmigo. Entonces, eso va a depender exclusivamente de ti. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo es, Jorge, el paso 2 bien realizado? Bueno, es muy sencillo, la verdad. Hablando de la primera parte del rastreo o del tracking, hay que rastrear la salida del país de origen. Ojo, la verdadera salida, ¿ya? Porque mucha gente cree que, por ejemplo, que le dicen, ah, ya, tu envío va a llegar en 7 días. Salió un lunes, va a llegar el domingo. Falso, porque ese envío tiene que pasar por un proceso, el proceso de despacho. ¿Verdad? Tu envío lo van a preparar, lo van a acondicionar, lo van a embalar y finalmente lo van a llevar a una empresa de transporte y esa empresa de transporte también tiene su propia operativa y luego van a preparar, van a esperar que lleguen todos los envíos, lo van a juntar, etcétera, etcétera, lo van a subir al avión y en todo eso puede pasar un día, pueden pasar 2, pueden pasar 3, etcétera, depende de cada proveedor. Entonces hay que rastrear la salida real del país de origen, ¿ok? Cuando el avión sale del país. Si es de China, cuando el avión sale de China. Si es de Estados Unidos, cuando el avión sale de Estados Unidos. O si es de cualquier parte del mundo, cuando el avión sale de ese lugar. ¿Ok? Luego hay que rastrear el arribo al país de destino. ¿Para qué? Para tener el tiempo de tránsito y saber, ojo, cuánto tiempo de verdad demora un envío. Y tú vas a poder ahí saber y medir qué empresas trabajan con ciertos tiempos, qué empresas son más rápidas, incluso en el tema de Serpos, lo que viene con Serpos, no es lo mismo contratar una empresa que te cobra $0 allá en China, poniendo un ejemplo, y otra que te cobra $5. Hay una diferencia y ahí tú la vas a poder ver, ¿ok? Si es una empresa de entrega rápida y te dice 5 días, vamos a ver realmente si se demora 5 días, de repente se demora 4, se demora 6, eso también te va a ayudar a ti, ¿ok? Y hay otra razón más importante y tiene que ver con la segunda parte del paso número 2, que es contactar al transportista. Ojo, al transportista del cual tú te estás convirtiendo, lo estás haciendo que se convierta en un socio, ¿verdad? Y en tu amigo, de preferencia. ¿Para qué hay que contactar al transportista, Jorge? Bueno, para pedirle información de tu envío. ¿Qué pasa? Que muchas veces, ojo, muchas veces, y esto te lo digo con experiencia, yo incluso después de 10 años, y a pesar de que hago todos los pasos bien, porque aquí te estoy enseñando yo cómo hacer las cosas bien, muchas veces, por algo que es ajeno a ti, ¿ok? Puede que falte algo en tu importación. Entonces imagínate que tú, hablamos del paso 1, por ejemplo, de poner tu RUC completo y correcto. Digamos que en el envío estaba tu RUC y al momento de que tu envío llega, en algún momento del tránsito, digamos que la tinta se chocó con otro paquete y los últimos 2 dígitos no se ven. Por esos 2 dígitos no te pueden ubicar, o por el nombre, lo que sea, o la dirección, lo que sea. Entonces, cuando tú llamas y te contactas con el transportista,
que lo estás convirtiendo en tu socio y tu amigo y le dices un favor, necesito información de mi envío, quiero saber si todo está en orden. Te dice, sí, genial, no se preocupe, todo está en orden, tenemos un nombre, todo está perfecto. O ahí te va a decir, ah, mire, justo nos faltaban 2 dígitos de su número de RUC. Justo nos faltaba su último apellido que no está muy claro aquí. Justo nos faltaba esto, qué sé yo. O justo nos falta este documento que tú, como vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos y los documentos que hay que enviar, pero digamos que a pesar de que tú lo enviaste, algo pasó. Bueno, allí justamente tú puedes aprovechar para enviar esa información o esa documentación que pueda faltar. ¿Y qué crees que va a pasar? Que en lugar de que tú esperes sentado, en lugar de que tú estés ahí esperando a que algo, a que se desaduane, ¿okay? O esperando a que te contacten porque tú no sabes lo que ha pasado, entonces tú te vas a adelantar y vas a hacer que el proceso de desaduanaje sea mucho más rápido. Por eso es importante contratar al transportista. Y si tú contrataste a un transportista que no es Serpos, ojo, porque Serpos no cobra gastos operativos, y eso lo vamos a ver con mayor detalle en el módulo número 2, ¿ok? Si traes por medio de una empresa de entrega rápida, allí tú puedes llamar para confirmarle si te van a cobrar los gastos operativos, es decir, algunos gastos adicionales que se generan aquí en destino. Repito, de eso vamos a tratar con mayor detalle en el módulo número 2, pero en este paso se puede aprovechar para pedir también esta información. Entonces, como puedes ver, esa es la razón, esa es la importancia de poder hacer bien este segundo paso y también es la importancia de poder tener una muy buena relación. Si tú tienes una buena relación, te van a decir, señor, esto es lo que falta. Y si tú tienes una mala relación, te van a decir, no se preocupe, todo está bien. Y en realidad no todo está bien. Porque, repito, es importante tener una muy buena relación con el transportista. Si tú lo haces, créeme, a donde quiera que vayas, donde quiera que importes, la gente siempre va a hablar bien de ti y de lo profesional que eres. Y créeme, te van a adorar. Un profesional que hoy trabaja en una empresa X, mañana incluso puede que sea oficial de aduanas. Imagínate que te toque a ti. ¿Cómo crees que te va a tratar? Bueno, entonces te va a tratar muy bien porque tú lo has tratado de forma profesional. ¿Ok? Este es el paso 2 bien realizado. Nos vamos al siguiente video. Muy bien, estamos ahora sí en el último paso, el paso número 3, el cual tiene que ver con esta parte donde ya tu envío entra en el proceso ante la aduana peruana. Y este paso número 3, como ya sabes, también es dual, es desaduanar y confirmar. Vamos a ver exactamente a qué se refiere, pero antes yo quisiera decirte de que una de las formas en la que mucha gente sin querer hace que sus envíos se retrasen, ¿ok? En este proceso que se hace ante la aduana es precisamente por hacer mal el paso número 3. Y cuando se hace el paso mal número 3 se cometen los siguientes errores. Entre ellos está el no pagar los impuestos a tiempo cuando corresponde pagarlos, en no rastrear el levante, es decir, el momento en que ya tu envío está disponible por la aduana, en breve te voy a dar más información, y en no consultar las observaciones que pueda tener un envío. Por más perfecto que a veces pueda parecer una importación, a veces puede haber observaciones y si nosotros hacemos un correcto paso número 3, como te lo voy a explicar a continuación, entonces vas a evitar cometer estos errores. Ahora, estos errores se cometen justamente porque se desconoce el proceso por el que pasa un paquete ante la aduana peruana. En otras palabras, se desconoce el proceso de desaduanaje. Te presento al proceso de desaduanaje. Este es el proceso en un gráfico que te lo estoy presentando y te lo voy a enseñar, te lo voy a detallar aquí paso a paso para que tú veas cómo es el proceso que se hace para que un paquete pase de ser una mercancía extranjera a finalmente una mercancía nacionalizada, a finalmente una mercancía importada y que legalmente te pertenece o le pertenece a tu empresa, ¿ok? El proceso de desaduanaje, mucha gente no lo sabe, empieza en el momento del arribo. Ojo, en el momento en que el avión pisa suelo peruano, allí empieza el proceso de desaduanaje. Mucha gente ignora esto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa allí? Sucede que al momento de que llega la nave aquí al país de destino, ¿ok? Se hace, la aerolínea envía una información preliminar a la aduana de todo lo que está llegando, por ejemplo, en su bodega en cuanto a microimportaciones. Le envía una lista preliminar de todas las guías del peso de los importadores y esta primera fase, esta primera información que se le envía a la aduana constituye el primer paso del proceso de desaduanaje. Y es muy importante lo que ocurre aquí, ¿ok? Ahora, la siguiente parte del proceso de desaduanaje, una vez que la aduana ya tiene una información preliminar de qué cosa está llegando para ese día, porque la línea aérea ya se lo envió, empieza
esta siguiente parte del proceso. Ojo, esta parte del proceso mucha gente no la comprende, pero tiene que ver con la preparación de los documentos, ojo, y la información que necesita el transportista para hacer el proceso de sabotaje. ¿Verdad? Ya te he contado que el transportista hace el trámite ante la aduana por ti. Finge o actúa como si fuera tu agente de aduana. Entonces, todo agente de aduana lo primero que te pide son documentos. Y aquí, en esta fase de preparación, la empresa transportista que actúa como tu agente de aduanas se encargará de preparar y recaudar toda la información y documentación que se va a necesitar para poder hacer el proceso de sabonaje. Aquí yo te estoy enseñando los pasos desde el paso 1 para que hagas las cosas bien, ¿verdad? Para que esta información llegue así perfecta y para que cuando le toque al transportista revisar esta información, para que cuando le toque revisar tu despacho, como se le conoce a esto, a las importaciones, para cuando le toque revisar tu importación, esté toda la información perfecta y puedan ellos ver que tienes todo absolutamente, ¿ok? Una vez que en este caso la empresa transportista tiene toda la información que necesita, toda la documentación que necesita, entonces se hace lo que se conoce como la numeración. La numeración no es otra cosa que un proceso automático vía sistema que se hace en el que se le envía la información a la aduana de todo lo que tú estás importando. En otras palabras, esos documentos y esa información tuya se envía digitalmente a la aduana vía su sistema y la aduana la recepciona y le asigna automáticamente un número. Por eso se le conoce como numeración. ¿Ok? Luego de la numeración, ¿ok? Viene lo que es la liquidación, que no es otra cosa, la liquidación no es otra cosa que el momento en que la aduana dice o te dice a ti, le dice al transportista cuánto es que te corresponde a ti, según la información que se ha enviado, pagar de impuestos. Acuérdate que en el módulo 2 vamos a hablar de impuestos, así que ahí vamos a ver todo ese tema. Pero si es que te correspondiera pagar impuestos, entonces esa información la aduana al momento de recibirla la procesa y automáticamente también te envía a ti o está disponible para ti esta liquidación que no es otra cosa que la hoja en la que se te dice cuánto se tiene que pagar de impuestos, ¿ok? Repito, si es que te corresponde. Una vez que uno paga los impuestos, si es que nos corresponde, entonces viene el siguiente proceso, el canal. Tú debes haber escuchado esto una y otra vez. De hecho, esto ocurre incluso cuando vamos de viaje, ¿verdad? En nuestro equipaje también la aduana, esa aduana también que es muy particular, que no hace el mismo trabajo que hace en una microimportación, pero que te lo pongo como ejemplo, también tiene el sistema de canales, ¿verdad? En el que si a tu paquete le toca canal verde, ¿qué significa? Que tu envío, tu importación no será revisada. ¿Ok? Y por lo tanto pasará a estar disponible para que tú puedas disponer de ella. Si por el contrario a tu envío le sale canal naranja, significa que la aduana va a revisar los documentos, va a pedir al transportista toda tu documentación y la va a revisar para ver que todo esté conforme. ¿Ok? Si le sale canal rojo, entonces además de los documentos va a revisar el paquete en físico. ¿Ok? Va a revisar tus artículos, tu mercancía y va a constatar que el físico sea igual a los documentos y va a revisar que todo esté en armonía y que todo esté correctamente declarado, que todo esté perfecto. ¿Ok? Este proceso de asignación del tipo de control, en otras palabras, este proceso de asignación del canal, como así se le conoce, que pasará a tu paquete, es automático. ¿Ya? Es automático. Es decir, apenas tú pagas, ¿ok? Automáticamente se genera el canal. Bueno, no es que en instantes, pero es decir, apenas que el transportista procesa tu pago y lo envía a la aduana, automáticamente en cuestión de instantes, ellos van a saber cuál es el canal que te toca. Y repito, el canal es automático y es aleatorio. ¿Ok? Es aleatorio. Yo te estoy enseñando a ti cómo hacer para que, aunque te salga rojo, ¿ok? Tus envíos, tus importaciones te salgan bien y pues cuenten con toda la información que se necesita. Ahora, una vez que tu envío pasó por este proceso de canal, sigue el siguiente proceso que se conoce como el levante. Ya, el levante es el momento en el que tu paquete ya puede salir a reparto. El levante es el momento en el que tu paquete finalmente o legalmente es nacionalizado. Ya puedes disponer de él a partir de ese momento. Si, por ejemplo, le salió canal verde, el levante es automático, porque obviamente no lo va a revisar nadie. Entonces, sale verde, levante automático. Si sale naranja,
o rojo, el levante se va a dar de forma manual. Porque el oficial de aduanas, luego de revisar los documentos o luego de revisar también la mercancía en físico, si sale rojo, si está todo conforme, le va a dar un OK en el sistema de la aduana y le va a dar el levante de forma manual. ¿Ok? Y a partir de ese momento ya tu mercancía estará disponible y habrá culminado el proceso de desabanaje. Entonces, como te puedes dar cuenta, este proceso tiene una serie de pasos y por eso es importante tener la información y por eso es importante los pasos anteriores que hemos venido viendo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es entonces el paso 3 bien realizado? Mire, es muy sencillo la verdad. El paso 3 dice desaduana y confirma. ¿Qué quiere decir? Que tú te hagas responsable, que tú seas vigilante del proceso de desaduanaje. Mucha gente cree que no tiene control sobre ello. Sí, tú tienes control sobre ello. Y ahora te voy a explicar cómo. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es contactar al transportista. Acuérdate que te he dicho que hay que tener una buena relación con ellos. Lo contactas y lo primero que le solicitas es, si es que te corresponde, obviamente, le solicitas la liquidación de impuestos. Y le dices, quiero saber cuál es mi liquidación de impuestos, envíemela a un correo electrónico, qué sé yo, y quiero saber el número de cuentas bancarias. Ellos te van a dar un número de cuentas bancarias, o si es por SERPOS, o te van a decir dónde es que tienes que pagarlo. ¿Ok? Con esa información, tú vas a poder hacer el pago. Ahora, al momento de solicitar la liquidación de impuestos, ellos te van a facilitar, y si no tú se lo pides también, el número de DAM. El número de DAM o DUA, como se le conocía antes, no es otra cosa que el número de la declaración. ¿Te acuerdas que te dije que en el proceso de desabanaje a tu importación se le asigna un número? Ya, ese número hay que pedirlo, es de 6 dígitos. ¿Ya? Entonces tú lo solicitas y ahora te voy a explicar por qué. Ahora, si te corresponde pagar impuestos, tú los pagas y lo que tienes que hacer es contactar al transportista y enviarle la constancia del pago. Ojo, ¿ok? Si es por SERPOS, lo más probable es que tengas que ir allí a hacer el pago. ¿Ok? Pero si es por un medio de una empresa de entrega rápida, ellos te van a permitir a ti enviar la constancia del pago de repente por correo electrónico, ¿verdad? Te van a dar un correo y tú vas a poder facilitarle esa información. Todo esto con el fin, acuérdate que si es que te corresponde pagar impuestos, entonces todo esto es con el fin de obtener el canal. Y todo esto es con el fin de que no generar demoras. ¿Ya? Si no te corresponde pagar impuestos, entonces tú lo único que te vas a hacer aquí en este paso es pedir el número de DUA o el número de declaración. Acuérdate, ese número es de 6 dígitos. ¿Por qué? Y aquí viene la segunda parte. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese número? Tú lo que vas a hacer es hacer el seguimiento del levante en aduanas. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ti te importa. A ti te importa, sí o no, que el envío tenga levante, que esté liberado para que ya puedas disponer de tu importación. ¿Cómo le hago seguimiento, Jorge? Es muy sencillo, te lo voy a mostrar aquí en vivo. Te voy a dejar el link. Esta es la página de la SUNAT donde tú puedes consultar importaciones por número de DUA. Te voy a dejar el link aquí. Y es muy sencillo. Y aquí esto es bastante educativo, ¿ya? Porque mira, aquí tú vas a elegir las opciones. Aquí, por ejemplo, te dice en aduana y aquí te salen todas las aduanas. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay diferentes aduanas por las cuales puede ingresar al país una importación? Bueno, aquí salen todas ellas. ¿Cuál vas a elegir tú? Obviamente, ya sabes, Aérea del Callao. Aquí está, es el número 235, la eliges aquí. El año, obviamente el año en el que haces la importación. Luego eliges el régimen, ya sabes, cuando es una microimportación es una importación simplificada. Muy bien, eliges aquí, es la número 18 y aquí pones el número de DUA que repito es de 6 dígitos. Ok, aquí yo lo estoy colocando. Y aquí abajo le pones donde dice tipo de documento, le pones 10. ¿Ya? Si no te funciona, le pones 20. ¿Ok? Más adelante te voy a explicar un poco más al respecto porque esto tiene que ver con el tipo de desabonaje que se hace. Existen dos tipos básicamente. Uno que es el anticipado, que yo te voy a enseñar para que tú puedas hacerlo de esta forma, que lo vamos a ver en el módulo número 6. ¿Ok? Y otro es el despacho regular. Entonces, tú le pones aquí el 10, que es para el despacho anticipado porque tú vas a trabajar. Yo te estoy enseñando cómo trabajar y te voy a enseñar en el módulo 6 cómo hacerlo para que tus importaciones de preferencia sean anticipadas, pero si no te aparece significa que le han trabajado de forma regular, entonces le pones el número 20, ¿ok? Conclusión, 10 o 20, lo que te funcione. Y aquí te va a pedir nada más, aquí no toques nada. Luego aquí abajo te vas y pones el código que siempre te va a decir que es para asegurarte de que eres un humano y no un robot que está hackeando a la aduana, ¿ok? Lo pones ahí, le dices consultar. Mira, aquí me sale que esta importación me salió canal verde, ¿ok? Y obviamente cuando es canal verde el levante es automático. Aquí te sale el levante autorizado. Cuando es canal naranjo o rojo, aquí te va a figurar algo así como pendiente de levante. Tú te cercioras de que ya tenga levante. ¿Por qué? Porque las empresas de entrega de transportistas puede que tengan un proceso. Sin embargo,
Tú te puedes adelantar ese proceso y puedes llamarles y decirles, un favor, acabo de verificar en la aduana y ya yo tengo levante. ¿Para qué? Porque una vez que confirmas el levante, tú puedes confirmar el momento de la entrega. De repente ellos el levante te lo dieron a las 11 de la mañana y ellos por su operativa te lo van a entregar por lo tanto al día siguiente. Pero digamos que a ti te urge el paquete. Como el levante ya lo tienes a las 11 de la mañana, tú ya podrías disponer del paquete al mediodía. Podrías ir a sus oficinas y disponer de él. Por eso es importante. ¿Ok? Confirmado el levante, confirmas el momento de la entrega con ellos. Si no tienes apuro, le dices una pregunta, tiene levante, ¿cuándo me lo van a entregar? Ah, sí, señor, por operativa se lo entregamos mañana, qué sé yo. ¿Ok? Para eso es. Y por supuesto, la última parte, ya te he enseñado, esto tiene que ver con la buena relación que tenemos que tener también con los proveedores, muy importante. Al momento de recibir el paquete y verificar que todo esté conforme, hay que confirmarle la recepción al vendedor. A ellos les encanta este paso. ¿Ok? Ellos te van a adorar cuando tú les confirmes. Y por supuesto, cuando tú les confirmas esto, ellos además van a recibir el feedback de cómo lo recibiste y todo. Y si lo recibiste bien, califícalos. Califícalos en la plataforma en la que hayas utilizado. Vamos a ver esto de proveedores en el módulo 5. Pero esta parte es súper importante. ¿Ok? Muy bien. Eso es el paso 3 bien realizado. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este primer módulo, este primer paso. Ya estaré subiendo la segunda parte. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte y darle like y compartir este video. Conmigo será hasta un próximo video.